Hola a todos. Bueno, eh, el vídeo de hoy va a tratar sobre algo que me llama mucho la atención y que creo que hay mucha equivocación en general. Eh, yo al principio lo llamaba martingala, pero es algo que va mucho más allá de la martingala. Y voy a empezar comentando un poco la motivación para completar lo que es la página web. Sabéis que la página web, el fin que tiene para mí es encontrar posibles socios. Y en este caso, estuve pensando, planteando la posibilidad de meter a través de una blockchain, a través de una moneda, un posible fondo de inversión. Mm, No quiero profundizar, sería tema de otro vídeo, de las ventajas y el por qué pienso que podría ser bueno. Si tenéis dudas de ese posible modelo de negocio, mi idea es que incluso el que tomara el que guardara las acciones, pues que fuera también, estuviera certificado en el blockchain. Es decir, que es replicar lo que existe de forma legal, pero en el espacio de los blockchain, en este caso con el tema de las acciones. Hay muchas dudas legales, éticas, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que en un momento determinado yo tenía delante a alguien que se dedica a las criptos y aunque a priori en la primera reunión que tuvimos se mostró interesado, al día o a los 2 días siguientes, al día siguiente, mm, se volvió mercenario. Entonces la posibilidad de tenerlo como socio, de momento, no es que se haya fumado, pero sí se ha paralizado. Entonces este vídeo está dedicado a personas como él, que creo que hay una parte que que no entienden o que no comprenden. Uno de los comentarios que me hizo esta persona fue que no entendía por qué el Bitcoin y el Ethereum en algunos momentos estaban correlacionados. Y luego que no le llamaron la atención, pues por ejemplo, lo que yo tengo ahora mismo. Yo tengo ahora mismo una rentabilidad del 14% en un mes y medio, lo que vendría a suponer más o menos, bueno, un drawdown de un 2,3%, si no recuerdo mal. Son datos muy tempranos, reconozco que aquí hay suerte porque en Backtest no me sale tanto, pero por hacer un ejercicio, para que conozcáis un poquito, si yo pongo el 14% que tengo de rentabilidad en un mes y medio, lo pongo aquí, ¿vale? Aplico esta fórmula, me sirve para pasar la rentabilidad que he tenido a, a TAE. TAE para mí es mi sistema de referencia para saber si estoy ganando más o menos y cuánto estoy ganando si siguiera la cosa a este ritmo. Entonces, simplemente lo que tengo que elevarlo es a 12, porque son 12 meses, dividido entre un mes y medio que llevo, ¿vale? Y todo esto me va a salir con un 1 delante, entonces le tengo que restar el 1. Y como está en tantos por ciento, pues lo multiplico por 100 para ponerlo, bueno, si hacéis esta operación de la rentabilidad, lo que yo estoy obteniendo ahora mismo en la cuenta que estoy utilizando para certificar es un 185% TAE. Ya os adelanto que estoy teniendo suerte porque en simulación me sale en torno a un 40%, pero la cuestión es que esto no le llama la atención. Y es porque le llama mucho la atención las cripto porque lo ve como una martingala. Entonces, quiero explicar cómo yo veo a las cripto. Lo primero que tendríamos que hacer es representar en un eje todas las inversiones que vamos a realizar en una PDF, en una función de distribución de probabilidades. Es decir, yo aquí represento todas las posibles soluciones que yo tengo, es decir, si imaginaros que aquí es que gano dinero y aquí es que pierdo dinero. ¿Vale? A partir de un punto central en el eje, yo hago una inversión. Para que esta escala tuviera sentido, la propia escala tendría que tener el logaritmo, es decir, que si gano, a ver cómo lo expreso, si gano mucho, mucho, mucho más dinero, está más pegado para acá.
Y cuando pierdo mucho más dinero, está más pegado para acá. Bueno, aplicarle un logaritmo al cociente entre lo que tenía antes y lo que tenía después. Una vez que ya la tengo corregida y yo ahora empiezo a recoger las inversiones, si yo tengo una martingala, la más típica es esta en la que voy doblando el importe. Entonces, yo solamente computo en mi sistema cuando he ganado una unidad. Entonces, si yo voy doblando el importe, pues gano uno, vuelvo a ganar otro, vuelvo a ganar otro. Si no gano, no me lo llevo al libro contable de las PDF. Lo que hago es duplicar. ¿Qué gano? Pues ya no voy a entrar dentro de lo que es la martingala, me supongo que la conocéis, me la apunto en mi libro. ¿Qué es lo que ocurre con la martingala? Que llega un momento en el que no tengo capital suficiente y entonces me lo llevo todo a pérdida. Entonces la martingala, si la pintáramos, sería una línea recta aquí, que es lo que gano, y luego una muy grande, prácticamente muy alejada, perdiendo mucho. ¿Vale? Si la martingala la suavizáramos de alguna forma, pues obtendríamos una cosa así. ¿Vale? Siendo esta parte de aquí lo que llamamos sesgo. Esto es estadística, pura y dura, ¿vale? Esta, esta distribución me recuerda a una distribución gamma un poco tocada. Mira, para empezar, la parte central parece una normal. La parte central esta de aquí, de la distribución, parece una normal. Vamos, de hecho podría ser una campana de Gauss, etcétera. Pero luego tiene un pequeño sesgo que está con muy poca probabilidad, que está prácticamente en el infinito, que me da ese evento desfavorable que es cuando me quedo sin dinero. Digo que se parece a una distribución gamma porque sería una de este tipo, ¿ves? Lo que pasa es que está a la vuelta. Y luego en el centro, bueno, la distribución gamma estaría centrado en lo que yo creo que es donde se gana dinero. Donde yo creo que se gana dinero estaría aquí. Bueno, a las distribuciones exponenciales y esta familia lo que le ocurre es que el estimador de media es sesgado. Es decir, que cuando tú haces, suponiendo una aproximación de una normal, haces con lo que ocurre realmente, descubres que hay una cola para uno de los extremos. Eso es el sesgo, ¿vale? Ese sesgo es el que te hace perder dinero. Otro detalle interesante. No solamente con el importe ocurre esto, sino también con el tiempo, ¿vale? Si yo me espero una cantidad de tiempo, si en mi algoritmo yo me espero una cantidad de tiempo hasta que la rentabilidad esté en un determinado valor, pues normalmente me va a ocurrir las primeras veces en poco tiempo, ¿vale? Pero llegará un momento determinado que me ocurra en muchísimo tiempo y ahí está el sesgo, porque el valor se haya ido, era tarde 5 o 6 años y al cabo de 5 o 6 años vuelve al valor. Entonces, el 99,9% me ha ocurrido en menos de una semana, pero un caso me ha ocurrido a los 5 años. ¿Vale? Entonces la martingala también se puede dar con el tiempo. También se puede dar con los niveles de entrada. Si yo manejo el take profile stop limit, pues entonces yo puedo poner el take profile stop limit de tal forma que una cosa me ocurre muy temprano y la otra me ocurre muy tarde. Por ejemplo, si yo pongo el take profit muy cercano y el stop limit muy alejado, pues lo normal es que siempre me salga por aquí y me va a ocurrir aquí un montón de veces. Y una vez cada 5 años me va a ocurrir que me voy a salir por el stop limit, pero esa vez me va a destrozar la media. Entonces, ¿qué significa que algo sea sesgado? Pues significa que por muchos datos que tú tengas, nunca vas a tener capacidad para estimar cuál es la media, cuál es la esperanza de ganar dinero, por muchos datos que tengas. Eso es lo que significa en estadística un estimador sesgado, que no es bueno para hacer extrapolaciones estadísticas. También lo encuentro en las estafas piramidales, en las que todo el mundo va entrando dinero y el que soporta la estafa piramidal, con lo que le va entrando, va comprando los que van saliendo. Entonces esto se mantiene con una rentabilidad muy alta durante mucho tiempo hasta que al final un evento improbable, el último de todos, hace que todo valga cero. Cuando estadísticamente
se ha llevado toda la vida teniendo ese comportamiento. Las modas, las modas también le ocurre este tipo de comportamiento. Se pone de moda algo y esa moda retroalimenta a una determinada acción y empieza a funcionar. Lamentablemente, chicos, el mundo cripto también también le veo eso. Se ha querido comparar muchas veces las cripto con la reserva de oro, pero es que aquí hay un problema. Y un problema eh, antropológico. El oro era bueno porque en aquellas sociedades en las que se adoptaba el patrón oro, que sí, es que muchas veces dice, las cripto es como el oro, es un sistema de reserva de valor. Sí, pero si una sociedad adoptaba el patrón oro, tenía ventajas, tenía ventajas. Y la ventaja es que esa sociedad fomentaba lo que era el comercio. Como fomentaba el comercio, pues necesitaba una unidad de intercambio para facilitar esa inteligencia colectiva de intercambio y esos procesos distribuidos, y entonces pues la sociedad prosperaba. Entonces el oro se ha impuesto socialmente. Pero es que la cripto acaba de llegar hace 2 días. Y es que mañana hay una revolución técnica y la cripto, el blockchain tal como se concibe, se va al garete. Pero es que además, es que yo tengo mis dudas. Porque el que el dinero sea inflacionario, es decir, que creemos dinero y que la cripto no se pueda controlar, el blockchain, la que ponen muchas veces los puristas, dicen, pues blockchain, la cantidad de blockchain que hay es, perdón, blockchain no, Bitcoin, la cantidad de Bitcoin que hay es finita, por lo tanto, pero perdona, el Bitcoin, el número de transacciones que se puede realizar por, por minuto no se va a adoptar como moneda. ¿Vale? Porque está muy limitado al tamaño de la blockchain, a lo que se puede memorizar, lo que se puede computar. Y no me digas que en el futuro habrá soluciones técnicas bastante mejor que, que Bitcoin, con otras limitaciones, etcétera. Y además, el impuesto indirecto que supone la inflación, es decir, que los estados gobiernen y tengan la capacidad de crear monedas, eso es algo bueno. O hasta cierto punto me reconoceréis que mm, socialmente es más aceptado, porque estás poniéndole un impuesto a los que han acumulado dinero, a los ricos, al fin y al cabo. Le estás poniendo un impuesto que, ahora si estamos llegando a un extremo o no, o tal, pues la capacidad de crear dinero, yo no le veo teóricamente ningún problema, ningún concepto. Es verdad que muchas veces cuando lo representas gráficamente la masa monetaria, pues crece de forma exponencial, pero le aplicas un logaritmo neperiano y se te hace como una línea recta y ahora tú piensas en estos términos y ya está. No le veo nada al por qué no podamos estar creando dinero, cada vez más dinero, de forma más indefinida, si hay una coordinación entre todos los países. Y más o menos todos los países tienen este comportamiento determinado. Sería muy difícil darle la vuelta. Ahora quería entrar o quería continuar con cómo yo veo las finanzas y algunos detalles curiosos. Cuando tú coges históricamente la gráfica de las acciones, coges las acciones y te pones a jugar, yo he visto que ha habido, o por lo menos yo he encontrado, tres formas de invertir, ¿vale? La primera, la segunda y la tercera. Estamos hablando de un nivel meta. Entonces, yo he visto que normalmente voy a hablar, cuando digo meta, voy a hablar de cómo han sido las mejores formas de invertir. Al principio, cuando no había computación ninguna, la forma más interesante de invertir era escoger aquella estrategia, quizás hayáis pasado por esto a nivel personal, ¿eh? Escoge aquella estrategia que te genere más rentabilidad histórica, ¿vale? Después, cuando ha surgido el tiempo, y esto es lo que yo digo, que las finanzas
volviendo más sofisticada, la rentabilidad dejó de funcionar. Y entonces es verdad que funcionan aquellas estrategias, por ejemplo, que tienen menor drawdown medio, ¿vale? Y durante un tiempo, la estrategia que mejor ha funcionado es aquella que tiene menor drawdown medio. Y ahora mismo, la fórmula es un poco extraña porque sería una mezcla, sería como mezclar los dos conceptos. Sería la rentabilidad menos el drawdown medio, menos este drawdown, más la última caída, ¿vale? Entonces, esto es algo que yo he ido aprendiendo a nivel meta, que ha ido ocurriendo. Es decir, y tiene que ver con las colas. ¿Por qué? Imaginaros que tenéis que pensar en que son actores inteligentes y que, para entender lo que os quiero contar ahora mismo, y que lo que se da por sabido es objeto de uno lucrarse. Entonces, si yo espero, porque la estadística me sale así, de que aquí va a haber una reversión, ¿vale? Y que el valor va a llegar desde este punto hasta este punto y luego hay una reversión, y todas las estadísticas, estamos haciendo un ejercicio teórico, ¿vale? Nos dijera que esa cotización va a tener ese comportamiento porque siempre ha ocurrido así, porque estamos en unos canales de no sé cuánto y siempre se ha comportado de esa forma. Eso significa que cuando estuviera llegando aquí, va a haber mucha gente que van a querer comprar, ¿vale? Y para no tener pérdida, van a colocar aquí sus stop limits, ¿vale? Y cuando esté llegando allí, vamos a tener un montón de gente cuyos stop limits están aquí. El stop limit es como, bueno, y la compra es como moldear el entorno. Si tú te imaginas que tienes una cuestecita, pues sería como que cuando llegue allí, la cuestecita, la bolita, va a subir una cuesta, ¿vale? Y por lo tanto va a rebotar. Y eso lo cree un montón de gente. Y como lo cree un montón de gente, porque la estadística siempre ha sido así, pues un montón de gente va a apostar para eso. Vamos a suponer que el 99% de la gente apuesta así. Entonces, es una estadística que siempre se ha dado y cuando nos lo llevemos a la estadística, pues va a ocurrir eso. Va a ocurrir eso. Vamos a estar en la parte normal. Pero ¿qué ocurre? Que lo mismo que eso ocurre, por el otro lado, se configura un montón de stop limit. El stop limit, al fin y al cabo, es un deshacer la operación. Y tiene el efecto contrario, de que la persona ya no puede, y si había apostado para abajo, realizando una venta, cuando llegue al stop limit, lo que va a realizar es una compra, es la operación contraria, y la cotización se va a mover para arriba. ¿Vale? Entonces, los stop limit es como si fuera un montículo, el mismo montículo que han puesto aquí está para allá. ¿Vale? Cuando esa configuración ocurre, es decir, cuando las personas ponen órdenes y limitan los riesgos, lo que hacen son fomentar esos pequeños montículos. Alguien que quisiera podría apostar en contra de lo normal y apuesta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es verdad que yo me voy a tener que pelear con un montón de gente que apuesta, pero si yo consigo meter la cantidad de capital suficiente, comiéndome todos los que están apostando, al final voy a empezar a recoger los stop limit. Y cuando empiece los stop limit, es como un catalizador. A partir de ese momento que yo he superado el montículo, todo lo que va a ocurrir a mi favor. Es decir, poniendo una pequeña cantidad de dinero que voy en contra del mercado, al final me llevo todos los stop limit y tengo una plusvalía. Y esto es el cisne negro. Esto de aquí es el sesgo de la estadística, algo que no ha ocurrido,
que toda la vida ha ocurrido lo primero, pero que en un momento determinado, si lo tienes muy bien controlado, las estadísticas, alguien puede romper la estadística. Entonces, fijaros que históricamente os he puesto que me sale que al principio la gente iba por rentabilidad, pero ¿qué ocurría? Que se rompían por rentabilidad. Entonces la gente empezaron a coger las estrategias o lo que yo he visto durante un tiempo, con menor drawdown, aquellas cosas que fallaban menos. Pero claro, como todo el mundo escogía aquello que fallaba menos, aquí tengo que hablar de cuál es el mayor parásito de una estrategia. O sea, si tú dices, pues yo tengo estrategias de cruce de media y yo cuando llegue a este nivel voy a comprar, mi mayor parásito es una estrategia que también sea de cruce de media con una parametrización ligeramente más rápida, que esto ya lo he contado algunas veces. Entonces, si todo el mundo emplea lo más probable y se va todo el mundo a lo más probable, pues entonces resulta que esta era la que funcionaba durante un tiempo determinado y ha funcionado durante unos años. Y a partir de un momento determinado empieza a haber, claro, un periodo en el que se cambia de esta estrategia a esta otra. Hay un periodo en el que fluctúan las dos, hay serias de rotaciones, pero ya en un momento determinado la mejor metaestrategia pasa a ser esta. Y esta metaestrategia es aquella que ha obtenido mayor rentabilidad, pero se le resta, estamos hablando de una escala logarítmica, ¿vale? Se le resta el drawdown que suele tener, pero te quedas con la última caída, con la que haya tenido más caída. ¿Por qué? Porque cuando una estrategia acaba de tener mucha caída, la gente no la quiere. Entonces, si tú vas, eres un lobo solitario, que vas por ella. Entonces, no tienes estrategias mm, parásitas, no, porque las estrategias parásitas son tus primas hermanas. No tienes estrategia parásita y te suele funcionar. Es decir, después de una gran caída, una estrategia, estamos hablando de estrategias de, no de cualquier tipo, ¿vale? No vale con cualquier tipo de estrategia. Estamos hablando de estrategias de media, estamos de regresión múltiple. Estamos hablando de estas familias de estrategias que se equilibran muy bien. Pues este tipo de estrategias, tras una caída, normalmente suelen tener una reversión a la media. Entonces, en ese caso, funciona. Ya lo que he estado viendo es que aparece este término, aparece como parte de la ecuación. Y todo esto tiene que ver con los elementos improbables. Después de que una estrategia haya tenido un cisne negro, normalmente se deja de usar. Pero en cambio, si ha funcionado muy bien históricamente, va a seguir dando el mismo rendimiento histórico. Entonces es una buena oportunidad para usarla. ¿Vale? Las martingalas, las estrategias de martingala se caracterizan por ser estrategias que normalmente van ganando dinero hasta que ocurre el cisne negro y pierde. ¿Vale? Luego van ganando dinero, vuelve a ocurrir un cisne negro y pierden. Son estrategias de este tipo. Será un patrón que os hayáis encontrado multitud de veces. ¿Vale? A mí me llamó la atención, a nivel teórico, qué ocurriría si fueran al revés. Es decir, la estrategia inversa sería una estrategia que va perdiendo dinero y de pronto gana un montón de dinero. Luego sigue perdiendo dinero y de pronto gana un montón de dinero. Esta sería la estrategia buena, la que tendríamos que buscar. No tendríamos que buscar la de las otras, de las que son obvias, porque nos la van a romper. Esta sería la buena. Yo realmente lo que he encontrado es, gano un poquito de dinero, algunas veces pierdo, pero de vez en cuando se gana mucho dinero. Gano un poquito de dinero y de vez en cuando gana mucho dinero. Eso es lo que yo he encontrado. No llega a encontrar la anti-martingala, no tengo, digamos que uno siempre más avanzado a nivel de ideas conceptuales, pero luego tienes que hacer los algoritmos reales. Entonces yo, el tipo de estrategia que veo más interesante es ese, que va más o menos plano, que pierde un poquito alguna vez, eso es tolerable, pero que en un momento determinado, pum, gana muchísimo. Y son estrategias que se guían por actualmente, la que he encontrado, son estrategias que, que de este tipo, cuando hago simulaciones históricas, siempre la simulación histórica tiene que ser atendiendo a lo que hasta ahora se conocía. Pues
Al principio empiezan las de rentabilidad, luego empiezan las de drawdown, las metaestrategias. Y luego las mejores metaestrategias son este tipo de aquí. Conclusión, esto se va sofisticando cada vez más a nivel estadístico, a nivel de lo que uno puede hacer o lo que te puedes encontrar y el espacio de estrategias con rentabilidad. Pero ¿existe posibilidad de salir victorioso de este juego? Sí, si no te engañas.